Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a empezar a responder a la pregunta ¿qué son las organizaciones? Antes de comenzar quiero aclarar una cuestión que considero fundamental. Las organizaciones son fenómenos multidimensionales y complejos, por lo tanto, tienen diferentes aristas, costados, a partir de los cuales se las puede observar, analizar y tratar de conocer, con lo cual es muy improbable que en una sola clase podamos dilucidar todos aquellos aspectos que nos permiten profundizar en la vida organizacional. Desde mi perspectiva, nosotros vamos a tratar de hacerlas conocer o de aproximarnos a través de la propia experiencia y también ayudados por el marco teórico de reconocidos autores, en este caso, Aldous Levenson y otro autor, Amitai Etzioni. Considero que la forma genuina, la forma más efectiva de conocer a una organización es acercarse, observarla, habitarla y tratar de dejarse atravesar por las múltiples experiencias que se generan en el seno de las organizaciones. Por eso, lo que nosotros ahora vamos a hacer, por eso decimos intentar acercarnos a una primera aproximación de qué son las organizaciones y no dar una respuesta cabal y completa de lo que son. En todo caso, si alguien quiere profundizar, también citamos cuáles son los autores que en este momento nos sirven de referencia, pero hay para profundizar, variada bibliografía desde distintas ciencias como la sociología, psicología, administración, a los cuales se puede acudir si uno intenta conocer o comprender más en profundidad a las organizaciones. Dice Amitai Etzioni: nuestra sociedad es una sociedad organizacional. Nacemos dentro de organizaciones, somos educados por ellas y la mayor parte de nosotros consumimos buena parte de nuestra vida trabajando para las organizaciones. Empleamos gran parte de nuestro tiempo libre gastando, jugando y rezando en organizaciones. La mayoría de nosotros morirá dentro de una organización y cuando llegue el día del entierro, la organización más grande de todas, el Estado, deberá otorgar su permiso oficial. Esto que dice Amitai Etzioni es muy importante, el hecho de asumir que somos una sociedad de organizaciones, una sociedad organizacional. Y es importante también tener en cuenta el traspaso que hay de una sociedad comunitaria, de una sociedad artesanal, a una sociedad organizacional. ¿Por qué? Porque a partir de esta sociedad comunitaria en la que las organizaciones, más que organizaciones, hay trabajos artesanales, en familia, el autoempleo, se pasa a medida en los tiempos modernos a organizaciones con un trabajo que no es para la propia familia, donde en realidad se está trabajando para otros, en un sistema con una estructura deliberadamente construida para alcanzar unos objetivos que a lo mejor no son los objetivos que yo puedo identificar como propios. Este pasaje de las sociedades artesanales a las sociedades organizacionales genera cambios en los valores de la sociedad. Cambian las relaciones individuales, cambian los vínculos de trabajo, esto se traslada, impacta a la vida familiar y por lo tanto a la vida social. Esto se hace más relevante aún por cuanto en una sociedad industrializada la mayor parte de los individuos se acerca a las organizaciones tanto para conseguir y satisfacer sus necesidades económicas de supervivencia como para satisfacer sus necesidades sociales. La revolución industrial de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX contribuyó a generar una concepción de organización como un sistema cerrado, un sistema que se mueve al interior, hacia adentro, que no interactúa con el entorno, con el contexto. En este tipo de organizaciones, todo lo que fuera planificar, organizar, dirigir, controlar, se ajustaba, o se ajusta, de acuerdo con mecanismos que se definen en forma totalmente racional y objetiva.
Fruto de esta concepción son los trabajos de Taylor, que, digamos, describió con toda precisión la mejor forma única de hacer cada tarea en los trabajos de planta, los trabajos de Henry Fayol, que se propuso dar algunas pautas, principios para el mejor gobierno y administración de las organizaciones, y también de Max Weber, que describió la estructura de tipo ideal para el mejor funcionamiento de las organizaciones. En este contexto, las organizaciones, como dijimos, digamos, las organizaciones y las personas dentro de ellas funcionaron como un engranaje más, como una herramienta de la maquinaria. Las teorías, los aportes de las ciencias sociales ayudaron a ampliar la mirada sobre esta concepción de las organizaciones, introduciendo conceptos vinculados a los objetivos, a las motivaciones de las personas en las organizaciones, motivaciones inconscientes, vinculados a asimilar la organización a un sistema vivo, a sistemas que interactúan con el entorno y por lo tanto son afectadas por este, a la vez que también las organizaciones transforman el contexto del ambiente en el que desarrollan sus actividades. En este último marco de referencia, a partir del aporte de las ciencias sociales, Aldo Schlemenson define a las organizaciones como sigue. La organización constituye un sistema sociotécnico integrado, deliberadamente constituido para la realización de un proyecto concreto, tendiente a la satisfacción de necesidades de sus miembros y de una población o audiencia externa que le otorga sentido. Está inserta en un contexto socioeconómico y político con el cual guarda relaciones de intercambio y de mutua determinación. Aldo Schlemenson, al hablar de organizaciones, señala justamente esta cuestión de que es un sistema sociotécnico. Un sistema sociotécnico se está refiriendo a que está integrado por personas y grupos y también por tecnologías, por tareas, por formas de operar, por instrumentos, etc. También habla Aldo Schlemenson de un conjunto sociotécnico deliberadamente constituido. Esto es muy importante al definir las organizaciones, en esta definición de las organizaciones, porque lo que hace Aldo Schlemenson y también otros autores es distinguir las organizaciones de las familias o de otros grupos que se reúnen espontáneamente con esta palabra, ¿no? Con esta frase, deliberadamente constituidos para conseguir fines específicos. Bueno, también Aldo Schlemenson habla de una población o audiencia externa a la cual van a estar destinados los productos y servicios o esta idea, este proyecto, y también se habla de la organización como un sistema abierto al referirse a que la organización está inserta en un contexto. Aldo Schlemenson además extrae de esta definición que da 6 dimensiones relevantes para estudiar la organización. Y estas dimensiones son el proyecto en el que se sustenta la organización, la estructura organizativa, la integración psicosocial, las condiciones de trabajo, el sistema político y el contexto. Bueno, y estas son las dimensiones que nosotros hemos elegido en la clase de hoy para explicar y a través de ellas caracterizar a las organizaciones. Bueno, el proyecto en el cual se sustenta la organización. Esta sería la primera de las dimensiones de las que habla Schlemenson. El proyecto es la idea principal detrás de la cual se alinea un grupo, se aglutina un grupo de personas, digamos, detrás de una idea, digamos, para constituir esa organización. Este proyecto tiene que ser de interés, responder a necesidades genuinas, tanto de una audiencia externa, como decíamos, que tiene que ver con el público en general, con los clientes de la organización y con otros actores del entorno, por ejemplo, los sindicatos y otras entidades de supervisión y control de las organizaciones, solo como ejemplo, entre otras, y también de una audiencia interna. La audiencia interna son los miembros de la organización, los accionistas, clases dirigentes, empleados
que trabajan asociados de esta organización. Este proyecto, con la idea, no basta. Este proyecto debe poder llevarse a la realidad. Para llevar a la realidad el proyecto se necesita un plan de acción en el que haya programas, acciones, tareas que permitan llevar esa idea que aglutinó en un principio a la realidad, a los hechos concretos. Otra cuestión muy importante vinculada al proyecto en el que se sustenta la organización es la socialización de este proyecto. Es muy importante que este proyecto, esta idea, además de poder llevarse a cabo y responda a necesidades genuinas, sea suficientemente debatido, comunicado, explícito, básicamente entre quienes van a tener que desarrollar el proyecto, van a tener que transformarlo en realidad. Entonces, no solamente la idea, sino también el plan de acción y que el proyecto sea suficientemente comunicado y debatido. En la medida que el proyecto es conocido por todos los miembros de la organización, se produce una sensación de bienestar, baja el sentimiento de alienación y genera mayor compromiso con el proyecto de la organización. La segunda de las dimensiones a las que se refiere Aldous Levenson es la estructura organizativa. ¿Qué es la estructura organizativa y por qué es tan importante, su conocimiento y su descripción? La estructura de una organización tiene que ver con la descripción de los puestos, la asignación de responsabilidades, la determinación de jerarquías. Una vez que el proyecto no está encaminado, está suficientemente claro entre todos los miembros de la organización, corresponde la asignación de cada una de las tareas que me va a permitir concretar ese proyecto entre los distintos roles que se interrelacionan en una organización. Esa es la estructura. La estructura organizacional es la descripción de esos roles y puestos que se interrelacionan, que actúan para poder concretar el proyecto, para poder llevar a cabo el proyecto. ¿Por qué es importante? Porque la estructura es prácticamente la estrategia, lo que me va a ayudar a poner en marcha y a concretar ese proyecto. La tercera de las dimensiones a través de las cuales Aldous Levenson caracteriza a las organizaciones es la integración psicosocial. ¿Qué es la integración psicosocial? Bueno, la integración psicosocial está vinculada a las relaciones interpersonales en la organización. Hablamos de relaciones entre pares y también hablamos de las relaciones con la autoridad y de los distintos grupos de interés también con sus sistemas de poder dentro de la organización. Con frecuencia, todos quienes habitamos las organizaciones podemos ver que hay conflictos en las personas, a veces derivados de resentimientos previos o de cuestiones antiguas que por ahí no tienen que ver con el trabajo, con la tarea, pero que salen a la luz en ese momento y generan, por ejemplo, lo que es la competencia mal entendida, y digamos que esto es peligroso y paraliza. ¿Por qué? Porque influye directamente en la cohesión grupal, en las relaciones en el grupo, en el espíritu de cuerpo, tan necesario para orientar al grupo hacia el cumplimiento de las tareas. Se dice, y esto también se puede comprobar, que un proyecto claro, bien definido, y una estructura, es decir, una cuidadosa descripción de los puestos y roles dentro de una organización y sobre todo de las responsabilidades de cada uno de esos puestos, contiene el conflicto. Es decir, no es que los disimula, pero genera un espacio, un ambiente en el que en conflicto puede, no digo desaparecer, pero sí ser contenido. Entonces, de ahí la importancia de que haya un proyecto claro y también una buena descripción de la estructura organizacional.
La cuarta dimensión son las condiciones de trabajo. La forma en que las personas perciben que son tratadas en una organización es crucial en el compromiso y en lo que ofrecen a la organización. Cuando hablamos de condiciones de trabajo, nos referimos a sueldo, el sueldo que se recibe, no solamente el sueldo que yo recibo, sino también el sueldo que reciben mis colegas. Todos nos fijamos lo que recibimos y lo que recibe el resto, de manera que una buena estructura salarial debe contemplar la cuestión de que la remuneración sea acorde a las responsabilidades, a las tareas, a los horarios y a las funciones de cada uno. Otros aspectos vinculados a las condiciones de trabajo son las posibilidades de participación en la discusión de los proyectos, la posibilidad de desarrollarse en forma personal a través del contenido de la tarea, la posibilidad de tener carrera, de poder ascender dentro de la organización y autorrealizarse, y también fundamental las condiciones, el confort, el tener un buen escritorio en todo caso, o tener condiciones de seguridad, de salubridad en el puesto de trabajo. Todas estas condiciones generan bienestar en la organización, mejoran la calidad de vida en el trabajo y por supuesto que redundan en mayor compromiso por parte de las personas. Nos quedan las dos últimas dimensiones de las que habla Schlemensohn. Una de ellas es el sistema político. El sistema político existe en toda organización. Un sistema político oficial es el que está determinado por la estructura y que la clase dirigente, los directivos, los dueños dicen, bueno, este puesto va a ser el supervisor o el que va a determinar las políticas, va a tener tal o cual responsabilidad, va a haber una clase dirigente que fije los destinos de la organización. Paralelamente, este sistema político, sistema de poder, va a ser el oficial, el designado, sancionado por la organización. Paralelamente, existen otros sistemas de poder que no están explícitos, que no se ven, pero que operan. Y se desarrollan porque distintos sectores dentro de la organización tienen sus propios intereses y van a intentar de alguna manera de tratar de concretarlos. Esto se da tanto más en las organizaciones que son restrictivas y en las que permiten menos participación. A medida que la participación es permitida, es habilitada, los centros o los centros informales de poder más probablemente colaboren con los centros formales o con los centros, de poder legales, oficiales. La última de las dimensiones es el contexto. Las organizaciones, dice Aldous Schlemensohn, a partir de esta concepción ofrecida por las ciencias sociales, son sistemas abiertos. Son sistemas abiertos que interactúan dinámicamente con el contexto, contexto social, contexto político, contexto económico, contexto legal. Y en este contexto van a tener las amenazas, que siempre es importante preverlas para reducir su impacto, pero también van a encontrar sus oportunidades. Bueno, cerramos aquí esta primera parte en la que repasamos estas características de las organizaciones de acuerdo con la propuesta de Aldous Schlemensohn, que son el proyecto organizacional, la estructura, la integración psicosocial, las condiciones de trabajo, el sistema político y el contexto. Tradicionalmente en administración hemos hecho hincapié básicamente en las organizaciones empresa, en las organizaciones llamadas empresarias. Pero bueno, a partir de que, las ciencias sociales intervienen más en el desarrollo de teorías para analizar y para estudiar las organizaciones, vamos encontrando cada vez más multiplicidad de organizaciones que tienen que ver con cuestiones, objetivos culturales, sociales, recreativos, culturales, que tienen múltiples dimensiones, múltiples niveles de complejidad y también distintas formas de interactuar en el contexto. Bienvenidos. Como se aclaró en la primera parte de la clase, hoy nos encontramos para hablar un poco de las organizaciones y el porqué de su estudio.
Normalmente lo que suelen o solemos hacer los docentes para explicar un determinado tema es basarnos en algún determinado autor o algún autor específico. Como se aclaró anteriormente, elegimos dos autores en el día de hoy, Aldous Clemenson y uno de los sociólogos contemporáneos más conocidos, Amitai Etzioni. Amitai Etzioni es de origen alemán, pero en 1957 migró a los Estados Unidos para obtener el doctorado en sociología. Ha escrito muchos libros de gran influencia, uno de ellos es Organizaciones Modernas, escrito en 1964, que hemos tomado hoy como base para poder transmitir sus conceptos a ustedes. Amitai en este libro establece que las organizaciones son agrupaciones humanas o unidades sociales deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar algún fin específico. Es interesante ya que Amitai, dentro de su libro, establece un límite, una órbita dentro de las cuales se incluye organizaciones y excluye ciertas unidades sociales que no las considera como tal. Incluye dentro de las organizaciones a las corporaciones, a los hospitales, a las iglesias, a los ejércitos, a las prisiones, entre otros. Pero lo llamativo es que excluye de ellas a los grupos de amigos, a las familias, a las tribus y a las clases sociales. ¿A qué se debe esto? Él establece tres características fundamentales para las organizaciones que deben tener. La primera de ellas es la división de poder, de responsabilidad de comunicación y división de trabajo. La segunda de ellas es la sustitución del personal y la tercera de ellas es la presencia de uno o más centros de poder. ¿A qué se refiere con la división de poder, trabajo y responsabilidad de comunicación? Amitai Etzioni sostiene que esta división no obedece a la fijación de un esquema tradicional ni es obra de la casualidad, sino que fueron planificadas deliberadamente para poder alcanzar esos fines. En cuanto a la sustitución del personal, sostiene que cuando una persona no satisface o sus tareas no satisfacen, esta persona puede ser depuesta y las tareas reasignadas a otra. También incluye la posibilidad de que dentro de una organización se combine el personal y las tareas a través de la promoción y el traslado. Y la tercera característica que deben tener las organizaciones, según Amitai, es la presencia de uno o más centros de poder. Estos centros de poder lo que van a hacer es coordinar los esfuerzos de toda la organización y direccionarlos hacia el cumplimiento de estos fines. Por otra parte, Amitai critica a otros autores sin mencionarlos, explicando que estos han utilizado distintos términos asociándolos a organización. Estos términos mal utilizados para Amitai, utilizándolos y asociándolos al concepto de organización, son burocracia, institución y organización formal. Él establece que utilizaron estos tres conceptos erróneamente asociándolos al concepto de organización. ¿Por qué? Él establece que el término burocracia tiene dos características. La primera, que para el oyente o para el lector tiene cierta connotación negativa. Y la segunda, para aquellos que están familiarizados con la obra de Max Weber, tienden a suponer o asimilar que el término burocracia se está refiriendo a las características que Max Weber especifica sobre su corriente. El término institución establece que tiene dos usos ambiguos. El primer uso que se le dio a la institución a otros autores fue para describir aquellas organizaciones perfectamente respetables. Por ejemplo, el ejemplo que da Amitai en su libro es la institución de la General Motors. Y el segundo término también utilizado es aquella conducta cultural que está avalada o justificada por un principio normativo. Es el caso del matrimonio, la propiedad consideradas como institución. Y el tercer término mal utilizado es organización formal. Amitai sostiene que organización formal se utiliza para describir a la organización en su conjunto, mientras que organización formal solamente describe una parte de ella. Amitai Etzioni no solamente se diferenció de los distintos autores por estas cosas que acabo de mencionar anteriormente, sino también por hacer una clasificación o una tipología distinta respecto a las organizaciones. Él hace una clasificación distinta respecto a otros autores, basándose en el control, en el tipo de control que ejerce la autoridad de una organización sobre los rangos inferiores y cómo estos rangos inferiores actúan frente a este control, es decir, frente a qué actitud tienen los rangos inferiores frente a este control aplicado por la autoridad. Dicho esto, la clasificación que establece Amitai Etzioni son tres: las organizaciones coercitivas, las organizaciones utilitarias y las organizaciones normativas.
Las organizaciones coercitivas son aquellas donde el medio de control que ejerce la autoridad es la coacción y la actitud que tiene el rango inferior es de rechazo, normalmente negativa. El ejemplo más claro que da en su libro es la prisión. Las organizaciones utilitarias, en segundo lugar, son aquellas donde el control que ejerce la autoridad es de naturaleza financiera y la actitud que tienen los rangos inferiores controlados son de manera es una actitud calculadora. El ejemplo más claro que se da es la empresa. En tercer y último lugar están las organizaciones normativas, donde la forma de control de la autoridad hacia los rangos inferiores son las sanciones normativas a través de las normas, y la actitud de ella es una orientación moralmente aceptada. Es el caso de la Iglesia. Lo cierto que a su vez, como él también se distingue de otros autores critican esta clasificación que hace Amitai Etzioni, ya que se han encontrado organizaciones que no se pueden clasificar en una sola clasificación particularmente. Es el caso de la escuela pública, donde es una organización normativa, es una organización utilitaria y es una organización coercitiva. Continuando un poco con el libro de Organizaciones Modernas de Amitai que hoy traje aquí para transmitir sus conceptos, me llamó mucho la atención una autopregunta que hace Amitai en su libro, que es: ¿el fin de la organización es siervo o señor de la organización? Es una autopregunta que me llamó mucho la atención y la quise traer acá para compartirla con ustedes. Lo cierto es que el fin de una organización es aquella imagen deseada, futura, a la que quiere llegar la organización. Por otra parte, también es la línea de guía que le va a servir a la organización para realizar sus actividades. Por otra parte, es una fuente de legitimidad que va a avalar todas esas actividades que haga la organización para llegar a ese fin. Y además, para los miembros de la organización y para aquellos extraños que están fuera de ella, sirve como patrón para poder analizar, percibir el éxito o el fracaso de una organización, es decir, medir la eficiencia y eficacia de la organización respecto al cumplimiento de esos fines. Ahora, lo cierto, lo llamativo que establece acá Etzioni en su libro y comenta es: una vez que se fijan los fines para los cuales se constituye una organización, arranca la vida organizacional, el ciclo de la organización, y van surgiendo necesidades que la organización va satisfaciendo hasta un punto que esas necesidades se convierten en señoras de la organización y el fin para el cual se constituyó se convierte en siervo. Es decir, lo correcto sería ajustar el servicio a la satisfacción de necesidades que van ocurriendo diariamente en la vida de la organización para poder cumplir el servicio, darle el servicio al cual se creó la organización, en vez de ajustar el servicio al fin principal para poder satisfacer las necesidades que van ocurriendo. El ejemplo claro que da es una organización que administra una fundación que se dedica a hacer actividades caritativas, comienza a invertir o a transferir sus fondos a publicidad, a mejoras de infraestructura, al aumento del personal en planta, etc. Por lo cual, esos fondos, en vez de ir al fin por el cual se constituyó, que es la realización de actividades caritativas, se buscan satisfacer otras necesidades que van ocurriendo. Dicho esto, él introduce otro fenómeno similar a esto que acabo de contar, que es el desplazamiento de fines, por el cual el fin por el cual se constituyó la organización se desplaza por otro fin, el cual se convierte en el objetivo a perseguir. El ejemplo que da más claro cita un estudio de Robert Michels realizado en la Revolución Socialista en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, en el cual Robert Michels estudió a los partidos socialistas y a los sindicatos. Él establece que estos se crearon para establecer un sistema de organizaciones democráticos frente a un régimen autoritario. Pero lo cierto que destacó Robert Michels es que estas organizaciones sindicales y partidarias necesitaban de un líder. Una vez que se ocupó ese liderazgo, el fin por el cual se creó esas organizaciones, que era establecer un sistema democrático, se vio desplazado por otro fin, que era la preservación de esa organización. Es decir, el líder, en vez de ir hacia el fin, que era el mantenimiento del sistema democrático, buscó preservar la organización y su liderazgo. ¿Por qué? Porque si volvía a su trabajo original, significaba menos renta, menos privilegio y por supuesto no iba a tener la gratitud de ser el líder de esa organización. Por lo cual,
Como dice Amitai Etzioni en su libro, el hecho más concreto, más común y más benigno del desplazamiento de fines es la organización misma, donde la organización del fin pasa a ser el medio, del medio pasa a ser el fin y el fin pasa a ser el medio. Es decir, repito, la organización que tendría que ser el medio para llegar al fin termina siendo el fin, es decir, el fin va a ser preservar la organización. También quise traer otra pregunta que se hace Amitai Etzioni, que dice, ahora que hablé un poco del fin de las organizaciones, si es señor o siervo, del desplazamiento de fines, también se hace una autopregunta que le hace al lector, por supuesto, y me llamó mucho la atención cuando la leí. ¿Esa imagen futura deseada a la que quiere llegar la organización, la fijan los altos ejecutivos? ¿La fijan el resto de los miembros? Se hace esta pregunta, porque esto viene seguido del desplazamiento de fines, es decir, ¿quién va a fijar el fin de la actividad? ¿El alto ejecutivo, como acabo de mencionar, el líder de la organización sindical o el resto de los miembros? Bueno, Amitai sostiene que en verdad ninguna de ellas. Lo establece la organización en su conjunto, pero luego, una vez que arranca la vida organizacional, el ciclo organizativo, interfieren varios grupos de poder, por lo cual estos grupos de poder pueden actuar de manera pacífica o no. En caso de que no actúen de manera pacífica, puede haber un desplazamiento de fines. Otro ejemplo claro que da en su libro, que yo lo destaco porque tiene muchísimos ejemplos didácticos para poder entender sus conceptos. Uno de los ejemplos que da es la prisión. En el caso de la prisión, en que sus funcionarios deciden destinar fondos al alcance de otros fines que no sean la reclusión, es decir, la rehabilitación de los presos, enviarlos afuera a realizar trabajos de campo, de rehabilitación, etc. Por lo cual, el fin ahora no pasaría a ser la custodia, sino que pasaría a ser la rehabilitación de los mismos, de los presos. Esto, supongamos, el ejemplo que da Amitai dice, introduce la variable de que un preso se da la fuga, la comunidad se enoja, pide el despido de los funcionarios, por ende entran en juego los sindicatos, los partidos políticos, el gobierno, los presos mismos, los funcionarios mismos que están siendo cuestionados por la comunidad. Todos estos grupos de poder son los que van a determinar si el fin de la organización sigue siendo la custodia o la rehabilitación. Entonces ahí se ve cómo los grupos de poder interfieren en los fines establecidos de una organización. Ahora bien, a la pregunta que nos compete, que nos interesa, ¿por qué estudiamos las organizaciones? En la primera parte de la clase, la docente anterior leyó un fragmento de Organizaciones Modernas que a mi parecer respondía perfectamente a esta pregunta. El fragmento dice, nuestra sociedad es una sociedad organizacional, nacemos dentro de las organizaciones, hospitales, nos criamos dentro de ellas, escuelas, y la mayor parte de nuestras vidas, muchos de nosotros vamos a estar trabajando dentro de ellas, por ejemplo, los docentes, universidades. Y el día que nos quedemos sin vida, para la hora de nuestro entierro y nuestro funeral, vamos a necesitar el permiso de la organización más grande que podemos observar hoy en día, que es el Estado. Si bien este libro trata de organizaciones modernas, Amitai Etzioni sostiene que las sociedades son de tiempos ancestrales. Los chinos las utilizaban para establecer sistemas de riego, los papas para crear la Iglesia Universal común a toda la religión cristiana, los egipcios las utilizaban para construir las pirámides, pero a medida que pasó el tiempo, se vieron cada vez, el humano tuvo más necesidades que debían ser satisfechas por las organizaciones, por lo cual se vio marcado y notable el crecimiento de las organizaciones en nuestras vidas, a punto tal de que hoy ocupa la mayor parte de nuestras vidas a un segmento que abarca muchas necesidades de nuestras vidas, y hay tantas organizaciones y realizan tantas actividades que se vio necesaria la creación de un sistema de organizaciones de segundo orden cuyo fin es controlar y supervisar a estas otras organizaciones. Y para concluir, la civilización moderna, nosotros le hemos dado un alto valor a la racionalidad, eficacia y efectividad de las organizaciones. Es por eso que hoy las estudiamos y las explicamos en clases como estas.